teniendo 20 y pico de años, corregía las reediciones de toda la colección Villiquen, que tiene cientos de títulos muy conocidos, clásicos, ahí sí, de literatura clásica. A mí me emocionaba mucho estar corrigiendo la reedición de Tom Sawyer, que había sido el primer libro que yo leí en mi vida de chiquita, de corrido. También la famosísima colección Elige tu propia aventura, se hacía ahí en Atlántida, y bueno, incluso cuando pasó de ser tapadura, la famosa tapadura blanca, a ser una versión pocket con menos finales que se proponían en su momento, que eran 64 finales. Después las nuevas ediciones pasaron a tener 16 finales, empezaron a acotarse. Pues en el Gato Ojalata me fui perfilando más hacia un rubro que es el de contenidos infantiles, que me encanta y lo sigo trabajando. Entonces seguí haciendo ese tipo de trabajo en Editorial Guadal, y ahí me especialicé en algo que a mí me formó mucho y me gustó mucho. Por eso digo que en cada editorial tomé como algo diferente. Me formé mucho en lo que son las licencias infantiles, el licensing infantil. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar, empecé a coordinar como coordinadora editorial en el Gato Ojalata todos los contenidos o todo el catálogo que tuviera que ver con marcas como Disney, como Warner, como Hello Kitty, todo lo que fuese Cartoon Network, Nickelodeon. Todo eso se llama, digamos, licencias, se les llaman marcas o licencias, y empecé a desarrollarme en productos, a entender más cómo era la lógica de hacer productos o revistas de juegos con marcas muy conocidas como Disney o como Cartoon Network. Como amiga es una persona con la que se puede intercambiar de todo y todo el tiempo. Es un placer charlar con ella. No solo está el placer de la lectura y el amor por los libros que nos une, como decíamos, sino que también hay un vínculo muy como de bastante complicidad en el humor y de cómo nos vinculamos entre el humor, la filosofía y más allá y los libros, y más allá de las tareas profesionales de cada uno. Siempre nos gustó tomarnos un poco en broma también nuestras profesiones y así alivianar el día a día. Y la verdad que siempre hay un tema para charlar, siempre hay recomendaciones de libros para hacer, y cuando no hay nada de eso, siempre está el saludo y ver cómo estamos familiarmente o profesionalmente cada uno para mantenernos al tanto. Siempre en este sentido, y más en este contexto, las redes y todo nos ayudan para actualizarnos y para funcionar como un disparador, ¿no? Uno ve alguna publicación de ella en Instagram o vemos algo así e inmediatamente estamos listos para comentarnos en qué andamos y cómo estamos y hacia dónde estamos yendo en estos días. Después en mi recorrido tuve un año en donde decidí bajar un cambio, trabajar freelance, porque ese año tuve a mi hija, entonces quería tener un año más tranquilo. Hice mis licencias propias y hace 10 años, justo ahora mi hija cumple 10 años, así que hace 10 años que yo desarrollé 2 licencias infantiles propias con una socia y las llevamos adelante hace 10 años. Eso quiere decir que nuestra marca infantil se la licenciamos a otros productos, no solo editoriales, y digamos, se van contratando a través de esta licencia. Incluso, bueno, sobre todo ahora sirve desde hace un par de años todo ese contenido de licencias que tenemos para aplicaciones educativas, aplicaciones infantiles. O sea, lo fuimos como virando hacia el lado digital, y eso fue un proyecto independiente propio, porque yo, más allá de mi recorrido por las editoriales, aprendí, digamos, dentro de lo que es Argentina y los contextos que van variando,
que siempre hay que tener proyectos propios. Me gusta mucho el desafío de poder conjugar, digamos, mi saber, mi experiencia y el laburo en equipo en contenidos editoriales, educativos, de entretenimiento y de darles siempre también poder darles una estética actualizada, una forma de ver los contenidos de manera siempre actualizada, y me gusta mucho trabajar en equipo. Yo, además de mis proyectos independientes con licencias infantiles, siempre tuve como mi corazoncito también en San Luis, en decir, bueno, o sea, yo la verdad que a lo que es mi provincia, a lo que a mí me gusta, digamos, a lo que leí de los autores de mi provincia, a lo que me dio mi formación en San Luis, también digo, siempre pensé en hacer algo y bueno, de alguna manera siempre estoy conectada, trabajando, curando los contenidos literarios para el Museo Agüero, por ejemplo. Yo trabajé en toda la curaduría de lo que fueron los textos tallados en madera, editados para que se luzcan en una pileta, las habitaciones del poeta. O sea, trabajé, porque digo, yo soy admiradora de Antonio Esteban Agüero desde muy chica, desde que mi papá me contaba que lo conocía y quién era Agüero, y lo leía, o sea, siempre estuve muy enamorada de su obra. Y para mí, digamos, que me convocaran para la curaduría de todo lo que fuera texto del Museo Agüero, la verdad que fue un honor. Por ejemplo, para la edición de la inauguración del centenario de la Casa de Agüero, con un grupo de jóvenes, se reeditó, con consentimiento de la hija del poeta, es una revisión, ahí lo muestro, de la antología poética, y la verdad que bueno, es un recorte y una visión diferente a lo que se venía haciendo. Entonces aporta una frescura al mensaje y se renueva ante las generaciones más chicas. De hecho, es el experimento que venimos haciendo hace unos años con Feria del Libro, y bueno, es un aire fresco y renovada a un mensaje atemporal. El material que queda de Antonio Esteban Agüero, que es el poeta más grande que tuvo la provincia, no es muy nutrido, no hay mucho actual. Hay unas ediciones de la Universidad Nacional de San Luis y después como que su obra se perdió. Entonces María José lo que hizo fue recopilarla, juntar algunos poemas que no eran muy conocidos. Todo ese material estaba bajo la custodia de la hija de Agüero, María Teresa, que vive en San Juan. Entonces ella se conectó con ella, con la hija, ¿no? Bueno, y generaron este libro y una editorial que se llama Mundo Agüero, que fue presentada para los 100 años, para el recordatorio de los 100 años del nacimiento de Agüero. Con ese mismo equipo hicimos algunos de los stands de la Feria del Libro de Buenos Aires, o sea, el stand provincial, el stand de San Luis. Cuando fue de índole literaria, yo participé también en lo que era la conceptualización y la curación de los textos que se iban a implementar en los stands de las provincias. Tuvimos premios, o sea, fue muy lindo trabajar en eso, porque es algo que yo tengo que hacerlo de noche prácticamente, porque trabajo todo el día en Capeluz. Y dentro de lo que es mi trabajo independiente me encanta, no me cuesta para nada, y me gusta mucho trabajar sobre los poetas y las poetas y escritores de San Luis. Y yo un poco cumplí mi sueño, ahí conjugué, digamos, lo que es poesía, cercanía, digamos, con la obra de Agüero, y también mi profesión, o sea, poder darle un marco profesional, editorial, a una edición de Agüero, me pareció que era uno de los aportes que yo podía hacer a mi provincia, a San Luis, un poco, digamos, como aporte y como agradecimiento de lo que me dio, sin yo poder vivir en San Luis, ¿sí? Estando lejos, a la distancia, poder
aportar desde otro lugar. Te voy a leer unos pequeños párrafos de este libro que se editó para el centenario de Agüero, que se titula La canción del aprendiz del poeta, que a raíz de hace unos días que pasamos el Día del Trabajo, acá el poeta se considera un trabajador y dice así: no, yo no soy un poeta, simplemente soy un obrero que construye cantos, con la luz de la voz, como los otros hacen objetos de metal golpeado. ¿Y qué es la literatura? Yo siempre la estoy redefiniendo, pero creo que es el idioma ese con el que podemos hablar de otra forma y otras formas siempre, buscando una estética y una comunicación diferente. Pero yo creo que la literatura sobre todo es lenguaje en movimiento y es un idioma y una belleza que une un poco al mundo de alguna forma. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.